A Contramano. Los argentinos tenemos varios problemas, colectivamente un montón. Nuestros líderes sin duda son el mayor, pero tenemos más que esos. Es bueno inspirarse, es necesario inspirarnos. Es por eso que hoy vamos a hablar con alguien que también tiene una vida inspiradora, cuyo padre fue una gran inspiración. Vamos a hablar de un fiscal que parece que hizo las cosas de manera bastante diferente a la del resto, de una manera muy honorable, y queremos enterarnos de su vida, de su obra, a través de un amigo. Él es Alejandro Olmos Gaona, él es historiador, él se especializó en la deuda externa, hijo, como siempre decimos, de un prócer no reconocido aún, Alejandro Olmos, que fue un gran luchador justamente para demostrar que la deuda externa es una gran estafa. Bueno, Alejandro nos va a hablar de su amigo, el fiscal Federico Delgado. ¿Cómo te va, Alejandro? Simón te saluda. ¿Qué tal, Simón? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos como siempre. A ver, no sabemos nada de este personaje que vos ya nos adelantaste, que era realmente muy valioso y tu palabra pesa. Así que por favor contanos detalles de la vida de este fiscal. Mira, el otro día me acordaba de un famoso libro de Rubén Darío llamado Los Raros, ¿no? Donde mostraba a estos personajes que no responden a la media, que tienen una serie de particularidades que los hacen distintos. Y creo que Federico Delgado fue uno de esos, un raro en el Poder Judicial. Yo que he conocido a varios fiscales, a varios jueces federales, y los he conocido no por razones de amistad, sino por haber litigado en Comodoro Pi, haciendo denuncias contra funcionarios de distintos gobiernos del 2000 en adelante. Cuando me encontré con Delgado por primera vez, dije, qué raro, ¿no? Ya algo conocía de él a través de sus dictámenes en el caso de la deuda, porque él fue el fiscal de las causas de la deuda, primero la iniciada por mi padre en el 82, después la que yo continué adelante para investigar la deuda durante toda la década del 90, y después la que inicié en el 2006 para que se investigara los últimos canjes de deuda, y después otras causas como el meacanje de títulos que se hizo, las investigaciones sobre fondos buitres. ¿Él también participó del juicio de tu padre? No participó en el juicio, pero cuando se dictó sentencia, él era en ese momento fiscal adjunto, el titular era Eduardo Freiler, y después, cuando se fue Freiler, él pasó a ser el fiscal de la causa, ¿no? Porque para vos que estás escuchando, te refrescamos que justamente nosotros lo tenemos en una altísima estima al padre de Alejandro Olmos Gaona, justamente porque él inició una demanda en el 82. Contanos sucintamente, Alejandro, si querés, y después seguimos con el fiscal. Claro, mi padre inició una demanda penal en el 82 mostrando lo que pasaba con el endeudamiento de la dictadura militar, la responsabilidad del ministro Martínez de Oz en todo ese plan, y durante 18 años presentó pruebas, acompañó testimonios, llevó gente a declarar, y bueno, tuvo un trámite muy lento, muy moroso, y finalmente en el año 2000, después Jorge Ballesteros dictó una sentencia muy precaria, llena de debilidades jurídicas, y en ese momento actuó Delgado por primera vez porque le pidió al juez que se iniciaran acciones contra los que habían participado de estos hechos, que eran en algunos casos francamente delictivos, irregularidades, violación de la Carta Orgánica del Banco Central. A partir de ahí empieza a tallar Delgado, y después, cuando se va Freiler, él queda como fiscal principal en la causa y va a intervenir no solo en esa causa, sino en la que yo continué, en la que inicié en el 2006. Pues claro, cuando se iniciaba en otro tribunal, las derivaban al Juzgado Federal 2, donde él era el fiscal. Entonces siempre tuvo que ocuparse de eso. Inclusive en causas que se iniciaron por el canje de la deuda de Macri, y en varias actuaciones también intervino Delgado, porque claro, como conocía ya minuciosamente todo eso, pienso que le dijeron, ni modo que de esto se ocupe Delgado, porque es decir, otros no querían comprometerse en ese tembladeral que era la deuda,
donde había responsabilidades compartidas de todos los gobiernos de la dictadura hasta el día de hoy. Todos los gobiernos y todas las oposiciones, las más importantes, claramente, Claro, por lo que vos nos enseñaste. Por supuesto, porque los endeudamientos siempre fueron aprobados por ambas cámaras del Congreso, entonces los dos partidos mayoritarios en su momento, después el oficialismo y el PRO en el 2015 hasta el 2019, es decir, todos autorizaron emisión de deuda, jamás quisieron investigar la deuda, y bueno, yo hice las presentaciones que pude. Lo que pasa es que yo podría haber hecho muchas cosas, pero si la justicia no me daba pelota, no pasaba nada. Ahí estuvo la importancia de Federico, porque él, como fiscal de la causa, fue el que luchó denodadamente para que esto se investigara. Es decir, y le puso tanto empeño que contó con el auxilio de dos auditores del Banco Central que también trabajaron minuciosamente sobre esto. Claro, yo siempre digo, ¿no? Yo a veces iba a la fiscalía para charlar con él sobre algunas cosas, y veía en una pared todo ese mapa de la deuda que había hecho para tratar de golpe visualizar todas las operaciones, ¿no? Era como una ayuda a memoria permanente que tenía, además de, bueno, de sus conocimientos jurídicos, de saber realmente cuáles eran los hechos simplemente irregulares y cuáles eran los hechos delictivos. A punto tal que en el año 2020 yo le hice llegar una presentación a la Fiscalía mostrando la falsedad ideológica en la que había incurrido el procurador del Tesoro de la Nación cuando se hizo el Plan Brady en 1992. Es decir, no solo le presenté un escrito, sino le que acompañé las pruebas que sustentaban esa acusación, que además estaba fundada en otras pruebas que yo había recolectado en el Ecuador y que de alguna manera están relacionadas con el tema de la Argentina. Y claro, él no es que agarró, las miró y las dejó cortadas, no, inmediatamente accionó para que el juzgado federal tuviera intervención. Claro, es decir, el drama de Federico era que el juzgado se limitaba a receptar sus escritos, a decir téngase presente, y en muy pocos casos tratar de que se investigara algo hasta el final. Él te acompañó a vos, hizo que te sintieras menos solo, pero me parece que absorbió esa carga porque dudo que haya prosperado mucho su acción. No, claro, además, si te digo, yo lo conocí a Federico personalmente en el 2009, cuando le pedí si me podía mandar copia de unos dictámenes. Yo era asesor en la Cámara de Diputados, se lo pedí de manera oficial, me lo mandó, después volví a pedirle otro, me lo mandó, después lo fui a ver con Pino Solanas una vez al juzgado, y a partir de ahí empecé a tener un contacto más directo con él, distinto, que respecto al procedimiento, esto quiero remarcarlo, no era que cuando empezamos a tener una relación de amistad, él me daba cosas en razón de su amistad, porque eso eventualmente no hubiera correspondido. No. Él publicitaba sus dictámenes. Quería que, como eso era una cuestión pública, el tema de la deuda, que se tomara conocimiento de todo lo que estaba pasando. Deben haber participado muchos jueces. Como fiscal es parte de un equipo, digamos, liderado por un juez. Me imagino que estuvo con varios. ¿Quiénes fueron? Cuando él intervino por primera vez, estaba el juez Jorge Ballesteros. Ballesteros se fue, pues fue ascendido a camarista, y después hubo otro juez, Eduardo Martínez de Giorgi. Después el último fue el doctor Ramos. Con Martínez de Giorgi, Federico tuvo un gran problema porque, claro, que en Comodoro Pi hubiera un fiscal incorruptible, yo te diría, no solo incorruptible, sino que además no tuviera miedo, porque hay otros que son incorruptibles pero tienen miedo, es decir, son más funcionales al poder de turno. Sí, o sea, pueden terminar formando parte sin cobrar, pero forman parte. Claro, con Federico no pasaba nada de eso, y es por eso que él se atrevía, y a veces cuando releo dictámenes que tengo de él, me doy cuenta cómo trataba de llegar hasta el final. Claro, los jueces decían, no, Delgado quiere ir de pesca a ver si consigue algo. No, que consigue algo. O sea, él
veía los elementos que tenía y veía cómo estos señores, a través de los mecanismos que tienen para eludir a la justicia, trataban de zafar. Y claro, sí, debía ser un peligro para el grupo, olvídate, claro, debía ser un gran peligro. ¿Cuándo fue que le dijeron que iba de pesca? En una de las causas precisamente referida a la imputación que le hizo a Mario Quintana, que era vicejefe de gabinete de Macri, a Luis Caputo, el actual ministro, cuando era en ese momento, había sido ministro de Finanzas y presidente del Banco Central, a Santiago Bausili, que actualmente sigue imputado en la causa, que había sido secretario de Finanzas durante la gestión de Macri. Entonces, cuando él acusó, es decir, el juez, porque claro, él había podido comprobar cómo emitían bonos de la deuda por un lado y los compraban por el otro. Pero claro, el juez no eso lo hacía, eso me lo enseñaste, a ver, refrescámelo, que es muy importante y de mucha actualidad, lamentablemente. Claro, en o ese sea, momento el ministro de Economía, cuando emitió los famosos bonos de 100 años, a 100 años, él los compró por compró parte de los bonos, y además hicieron otro tipo de operaciones. Bueno, Federico, que tenía un seguimiento de eso, pidió informes de todo tipo, consiguió informes no solo de la SEC de Estados Unidos, sino a través del consorcio de periodistas que habían pedido informaciones sobre las operaciones de Caputo, y todo eso le hizo configurar un plexo probatorio que el juez lo desestimó. Pero claro, es decir, yo creo que él estaba acostumbrado a esta lucha con los magistrados, porque hubo un caso en el que yo intervine de manera decisiva, porque a través de una información que me llegó en la denuncia que se había hecho contra Gustavo Arribas, que era director de la AFI, es decir, la causa estaba ahí semi-muerta, porque el Banco Central había dicho que no, que estaba todo bien, que la transacción que se había hecho y que había recibido Arribas respondían a elementos que no configuran delito alguno. Y en ese momento me visitó un auditor del Banco Central para manifestarme que las transacciones que habían sido denunciadas y que Arribas negaba habían sido hechas, y me dio los elementos de juicio. Pero además de darme los elementos de juicio, me mostró una serie de cosas que podían conseguirse, como informes a Brasil sobre la supuesta adulteración de instrumentos que Arribas había presentado. Entonces, claro, lo llamé a Federico, le dije, voy a presentar un escrito con todas estas pruebas para que la Fiscalía siga ahondando en el tema. Y claro, yo no sé si el teléfono de él estaría pinchado, lo más probable, el mío también. Yo en ese momento estaba en el Senado de la Nación. La cuestión es que cuando Federico hizo la presentación, casi simultáneamente el juez Rodolfo Canicoba Corral lo sobreselló definitivamente a Rivas, diciendo que no tenía culpabilidad alguna. Rivas, para puntualizar, director de la AFI, decías. Director de la Agencia Federal de Inteligencia en la transición de Macri. Descontado que tenía pinchados los teléfonos. Claro, evidentemente. Entonces, ante esa evidencia, le agarró una furia a Federico, que yo no vi la furia, pero la vi trasladada ante la apelación que presentó del sobreseimiento, diciendo que los elementos que se habían acompañado determinaban continuar con la investigación para ver realmente qué es lo que había pasado. El expediente fue a la Cámara Federal, y cuando llegó a la Cámara Federal, el fiscal de Cámara, Germán Moldes, desistió de la apelación de Federico, y la causa se murió, definitivamente. Ahora, yo sabía que él tenía una buena relación con Moldes en su momento, porque lógico, el fiscal de Federal tiene relación con el fiscal de Cámara, ¿no? Pero a partir de ahí, creo que esa relación buena que tenían se quebró definitivamente. Tanto será que cuando murió Federico, Moldes publicó un aviso fúnebre diciendo que él reconocía sus valores y todo, a pesar de las diferencias que habían tenido. ¿Qué diferencias? O sea, realmente, disculpa el término grosero, lo había jodido, desistiendo de una apelación que podía llegar a aportar elementos fundamentales para esclarecer el tema. Me da la sensación de que era muy complicado
tener buena relación con Federico cuando uno no acompañaba con hechos. En este caso, estás de un lado, estás del otro, ¿no? Concretamente. Claro, y vos sabés que mucha gente que saben de la relación, de la buena relación que yo tenía con él, porque él prologó mi libro sobre el Fondo Monetario, él cuando se lo convocaba para dar una charla, alguna reunión, siempre estaba presente. Además, por sus especiales características, era, como te decía, muy raro, o sea, no era como los prosopopélicos funcionarios de Comodoro Pi, muy trajeados, que van en auto, algunos tienen chofer. No, él iba en bicicleta, no sé si alguna vez habrá ido en su auto, vestido así en zapatillas, con sus remeras, conocidas, que una vez le preguntaron, dijo, sí, mi mamá me compró un montón de remeras, entonces las tengo que usar. Pero bueno, es decir, todo esto configuraba su forma así sencilla, llana de ser, y además sus dictámenes, aunque eran jurídicamente impecables, eran muy claros, no utilizaba un lenguaje jurídico, críptico o lleno de esas formalidades que son normalmente comunes en Comodoro Pi. Es verdad que tiene un amor por el floreo que a veces Exacto. hace que no se comprenda lo que están diciendo. Yo creo que en un momento dado a él le entró una especie de desesperación por el tema de la deuda, porque siempre recuerdo, y lo tengo en mis archivos, ¿no? Una nota que le mandó al Procurador General de la Nación, a Casal, diciéndole claramente qué es lo que pasaba con la deuda. O sea, en otro momento le dice al juez que parecía que no se quería investigar y que esto quería directamente no hacer absolutamente nada. Pues claro, años y años de investigación y nunca pasaba nada. Es decir, se presentaban informes, yo presentaba escritos. En uno de los dictámenes que él presenta, dice: ¿cómo es posible que Alejandro Olmos Gaona, yo, haya aportado al tribunal más elementos que las oficinas públicas? Porque las oficinas públicas les pedían cosas, siempre pedían plazos, nunca presentaban lo que se les pedía. Entonces, yo creo que fue una batalla muy desigual, más allá de, esto es lo que yo te estoy hablando, en lo que a mí me concierne por haber actuado en esa causa. Pero Federico tuvo un montón de causas de lesa humanidad, causas con el tema de la fiesta electrónica en la Costanera Sur, que determinó que ese siniestro personaje llamado Víctor Estinfale tratara de hacer todo tipo de cosas para lograr que se lo removiera. Contanos qué fue cuando murieron los chicos, ¿no? Intoxicados, creo. Claro, cuando murieron los chicos, entonces Federico lo mandó preso. Es decir, ¿a quién? A Estinfale. Lo mandó preso. Por supuesto, Estinfale después salió, porque estos tipos probablemente tenían recursos para entrar por un lado, salir. Pero bueno, él estaba muy preocupado por todo eso y eso le generó que le iniciara unas causas penales, y fue la primera vez que a un fiscal impecable, al que nadie podía señalar, se lo llamó a prestar declaración indagatoria como un delincuente. A un fiscal al que nadie podía imputar de nada, le inventan una causa para tratar de destituirlo. Yo creo que esto a él lo afectó mucho, tanto lo afectó porque tuvo que pelear años para que estas causas se terminaron, por supuesto, sin ninguna consecuencia. Eso lo afectó tanto que yo, que siempre le veía pidiendo, no solo a través de escritos cuando yo fui funcionario en diputados y en el Senado, o sea, a través de notas oficiales, sino después, Federico, necesito tal cosa, necesito tal otra, es decir, quiero copias de tal cosa, y él, como siempre su fiscalía estaba abierta, y a veces me decía, no, es obligatorio de un fiscal que cuando uno lo llame, hay tiene que atenderlo, ¿no? Claro, eso era Federico Delgado. Los demás fiscales no te dan ni 5 de pelota y ni hablar de jueces. Entonces, como yo le pedía cosas, inclusive desde el Senado de la Nación, se le pidieron oficialmente un montón de dictámenes relacionados con la causa, hubo una sola vez que él me llamó para pedirme algo, y fue precisamente cuando lo imputaron penalmente, y no es que me pidiera algo raro, no, me dijo,
si de alguna manera, ¿qué podíamos hacer para solidarizarse con lo que sabíamos que él hacía, ¿no? Que no era un fiscal que andaba en andanzas raras, con muchos que conozco. Y ahí fue que cuando él me mandó la acusación que le habían hecho y lo que estaba pasando, con Pino Solanas fuimos al Consejo de la Magistratura, presentamos una denuncia penal contra el juez Martínez de Giorgi, que fue el que lo estaba imputando, y además tratando, diríamos, subjetivamente de apoyar lo que él era como fiscal, se hizo una petición al Senado de la Nación para que el Senado le diera el premio mayor que da el Senado, y el Senado le dio el premio Domingo Faustino Sarmiento en un acto que se hizo en el Senado de la Nación, reconociendo toda la labor meritoria que había hecho y que estaba haciendo en su carácter fiscal federal. Es decir, ningún fiscal recibió un honor semejante, y eso no porque tanto Pino como yo sabíamos, sino que cuando eso se propuso, no hubo ninguna objeción a que o alguien o algún senador o alguien que se opusiera, ¿no? Que dijera no. Es decir, porque todos sabían, a través de lo que se comentaba en los medios, de lo que sabían, de lo que pasaba en Comodoro Pi, que Federico Delgado no era un fiscal como cualquiera, que Federico Delgado tenía causas muy importantes contra unos y otros, contra macristas, contra kirchneristas, y no le temblaba la mano para acusar a alguien o para imputarlo penalmente si él tenía la convicción de que esa persona indudablemente había cometido un acto delictivo. Contanos algunas de las personas que fueron imputadas contra las que él actuó. Bueno, como te decía, Mario Quintana, vicejefe de gabinete de Macri, Luis Caputo, ministro de Finanzas y presidente del Banco Central, Santiago Bausili, otros funcionarios del Banco Central de la Secretaría de Finanzas que también habían participado en estas negociaciones, José López, todo lo que tuvo que ver con las plantas potabilizadoras, donde estuvo el famoso Corcho Rodríguez y un montón de gente involucrada, es decir, Julio De Vido. Es decir, había una enorme y variada cantidad de funcionarios que él los había llamado. También intervino en causa de derechos humanos, es decir, yo no las conozco bien, porque, claro, diría que yo con todas las cosas que hago estaba dedicado a la deuda, pero bueno, conocía todas esas actuaciones a través no solo de manifestaciones de los medios, sino cuando le pedíamos un dictamen en el Senado para ver qué era, cómo avanzaba esa causa, y por supuesto Federico inmediatamente te lo mandaba, no había que pedir permiso ni esperar hacer, porque si bien desde el Senado tienen obligación las oficinas públicas de remitir lo que se les pide, por esto del acceso a la información pública, en el caso de las causas penales, siempre se hacen los distraídos. No, en el caso de Federico la cosa era totalmente distinta. Por eso te decía que era un raro, ¿no? Una persona, primero, jurídicamente muy versada. Segundo, porque en los escritos Federico podía citar a Zizek, a Weber, es decir, a Bauman. Tenía, además de ser licenciado en Ciencias Políticas, es decir, era un lector apasionado de todo lo que tuviera que ver con la sociología, la filosofía, la literatura de ficción. Claro, no era solo una persona encuadrada en un determinado aspecto, es decir, donde únicamente abrevaba en temas jurídicos. No. Es decir, lo que él escribía era un abanico de cosas, por eso publicó varios libros sobre la justicia. Uno que se llama Injusticia y otro El lado oscuro de la justicia, creo. Y algo que me llamó la atención, cuando presentó el primero de sus libros sobre la justicia, lo presentó en la Universidad Torcuato Di Tella, donde era profesor. Ahí yo recién no lo conocía demasiado, Federico, ¿no? Y por supuesto fui a la presentación. Me llamó la atención que había apenas 14 o 15 personas. Ese lo escribió con una chica, se llama una periodista, Catalina Delía. Decía, ¿cómo es posible que un hombre que está haciendo lo que está haciendo venga nada más que 15 personas a una presentación?
Después ya la cosa fue distinta y cuando se murió había dejado escrito un libro que se llama Politeia, donde cuando a veces lo releo o saco cosas para escritos que tengo que hacer, me doy cuenta primero la solidez de su pensamiento. Segundo, que a veces dudaba y sus dudas las plasmaba en lo que escribía. Y también la gran visión que tuvo de lo que podía pasarnos. Y cuando digo esto, porque hay una parte de ese libro, Politeia, en la Universidad Kennedy, donde habla de cuando las élites se apoderan del poder. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy, Simón? ¿Viste? Entonces hace un análisis minucioso de cómo los grupos de poder se encaraman en el poder político para tratar de diseñar las políticas que los favorezcan a ellos. Y en todo esto, una de las cosas que pensaba el otro día, porque te digo, había veces me cuesta hablar de Federico, hablo con mi hija Clara, que lo conoció y que trabajó con él en la Fiscalía Federal. Anoche casualmente hablábamos de Federico y nos duele. Nos duele porque, es decir, fue tan injusto que muriera tan joven. Nos duele porque, qué sé yo, viste, su humanidad, su forma de tratar a la gente, su cordialidad, el nunca negarse a hay que investigar esto. Él iba para allá sin medir las consecuencias. Entonces nos duele que se haya perdido un ejemplo de fiscal, de jurista, de ser humano cuando podía esperarse montones de cosas más de él a través no solo de los aspectos jurídicos, sino de ensayos, filosofía política, sobre sociología jurídica. Es decir, realmente a veces, viste, trato de decir, bueno, no tengo que pensar en Federico porque me siento mal, ¿no? Me siento mal de esta cosa injusta, de los dolores que tuvo porque lo agarró una enfermedad siniestra, que la llevó de la mejor manera, soportando cosas que otros quizás les cuesta mucho. Y es doloroso, y yo creo que la Argentina ha perdido a no solo un gran jurista, sino un ser humano excepcional. Yo ya tenía una idea, de ahí surgió esta entrevista para homenajearlo, pero claramente estas presunciones las estás llenando de contenido, ¿no? A veces cuando, en este momento estoy haciendo un trabajo sobre la deuda, entonces necesito esos dictámenes para leer cosas, ¿viste? Y cuando veo digo, realmente, que alguien se atreva a tanto, más allá de su versación y de su cargo como fiscal. Lo notable era el atreverse, el no tener miedo. Y si lo tuvo, se lo guardaba muy bien. Porque yo que he hecho montones de denuncias en juzgados federales, donde he visto a otros fiscales, he ido a hablar con ellos, a veces solo y a veces con Pino Solanas. Cuando iba con Pino me trataban con más respeto, porque claro, Pino era senador nacional, sabían que Pino podía gritar mucho en los medios, entonces, pero bueno, yo que he visto otros fiscales con un grado de cobardía increíble, diciendo voy a investigar esto y después no investigar nada, a jueces que nos decían voy a llegar hasta las últimas consecuencias, que a la semana se declaraban incompetentes. Eso jamás pasó con ninguna causa que llegara a la Fiscalía Federal número 6, de la que él era titular. Es decir, jamás pasó, porque cuando él veía que había un hecho, que existían fundamentos suficientes, ahí se largaba con todo. Por eso te digo que no tenía miedo. Y no tenía miedo no solo de enfrentar a algunos dirigentes políticos, no, de enfrentar lo que fuera, a grandes empresarios, a personajes connotados e importantes. Es decir, él no tenía miedo y seguramente lo debe haber tenido internamente, pero no lo demostraba. Es decir, no es que no sea bueno no tener miedo, uno puede tener miedo, el problema es superarlo
y seguir adelante más allá de esas limitaciones que te produce el temor a algo que estás haciendo y que te puede traer consecuencias. Sí, absolutamente. Es la diferencia entre tener miedo y actuar por miedo. Evidentemente Federico no actuaba por miedo. No actuaba por miedo y a veces, yo la conozco a Ivonne, la mujer que es abogada, que también es una gran persona, un gran ser humano, y también a sus 3 hijos, a Juan, a Tomás y a Justo. Quizás yo he tenido siempre más relación con Juan, pero conociendo a los hijos de Federico y conociendo a la que fue su mujer, también te das cuenta, es decir, la calidad humana de ese grupo familiar. Es decir, si bien mi relación era con Federico y después mi mayor relación de alguna manera la tuve con Juan, pero también tuve relación con Tomás y con Justo, al que le mando a veces los torturo mandándole mis escritos, digo, realmente qué grupo humano. Por eso yo creo que Federico también pudo hacer cosas que hizo, ¿no? Porque tanto su mujer como sus hijos, es decir, sabían que lo que estaba haciendo estaba bien. Es decir, no es que lo cuestionaban o, no sé, por ahí lo habrán cuestionado en algo, pero me refiero que, es decir, siempre estaban ahí para apoyar a ese luchador. Era un verdadero francotirador en la justicia que sabía lo que quería y sabía dónde quería llegar. Por eso quizás en el último libro, Politeia, lleva prólogo de Juan Delgado, de su hijo, porque fue materia de muchas charlas con él, y yo creo que Juan entendía, todos lo entendían a su papá, pero ese libro fue muy, muy charlado, ¿no? Totalmente. Bueno, la verdad ha sido más que interesante e inspirador, como había dicho al inicio. Esto no está mal que te lo diga porque te va a sonrojar, pero bueno, es el testimonio de una persona muy valiosa sobre otra persona muy valiosa. Así que te agradecemos mucho la charla sobre el fiscal Federico Delgado y su obra. Bueno, yo, Simón, te agradezco a vos esto de parte también de Federico, de poder tener este espacio para valorizarlo, porque después de su muerte sí salieron algunas notas, yo escribí una en perfil, pero es como que después de los 2 o 3 días desapareció definitivamente de los medios, y a mí me interesa constantemente poner de relevancia lo que hizo, lo que fue y lo que perdimos. Te mando un abrazo grande. Te mando un abrazo grande y te agradezco mucho esta charla. Te voy a decir algo importante. Es importante. Primordial, muy necesario. Escuchá A Contramano. Hablamos de cosas re importantes. A Contramano.